Bien, pues buen día tengan. Seguimos con este asunto de la estadística descriptiva. Y vamos a platicar, así nada más platicar el día de hoy, estos conceptos. Bueno, esta sesión, el día que ustedes lo miren, no importa. Vamos a ver estos conceptos para que los tengan ahí ya presentes para cuando resolvamos un ejercicio. Les decía que esta unidad es, pues a mí se me hace muy corta porque lo que nos interesa es nada más las definiciones y los ejercicios, pues como se hace un ejercicio, así se hacen todos los demás. Y como van a llevar estadística de veras, bueno, pues entonces es nada más las definiciones que ustedes deben de tener. Ok, tenemos aquí lo que le llamamos la recopilación de datos. O sea, una vez que nosotros ya tenemos identificado lo que vamos a hacer, entonces tenemos que recabar los datos. Es de los temas en los que vamos a platicar ahorita. Así nada más platicado sería la recopilación de datos, que es un asunto pues importante de la estadística descriptiva y la inferencial. Y luego, como estamos hablando de estadística descriptiva, pues vamos esos datos, qué se hace con esos datos. Y luego tendríamos, ya que están los datos distribuidos, qué es lo que se les calcula o qué es lo que se les puede calcular a esos datos. Ok, entonces primero es la recopilación de datos, que es lo que hacen, por ejemplo, pues ahorita el ejemplo clásico es el de los contagiados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues hay que poner el número de pruebas que hacen, el número de contagiados por día, porque lo hacen por día, y el número de, bueno, contagiados y no contagiados, pues las pruebas se las aplican a todos los que tienen síntomas, pero no todos dan positivo al COVID. Las otras son las enfermedades también respiratorias, pero que no es COVID. Entonces, pues esa sería la fuente de recopilación en este caso. Y hablaríamos de todas las unidades de salud, en este caso de todas, no nada más del sector salud pública, sino también el privado, y recabar toda esa información. Bueno, pues esa sería la recopilación de esos datos. ¿Cómo lo hacen? Pues ahí sí es directo y es casi con todos los enfermos, aunque no a todos los enfermos les platican la prueba. Entonces podríamos decir en un momento dado que es una muestra. Ok, esa es una manera de recopilar los datos de ese problema específico. Hay otros, por ejemplo, como le hacen en las encuestas para los partidos políticos. Ahorita es muy común que le hablen a uno a su teléfono. Son encuestas telefónicas y hacen una encuesta telefónica. Y le preguntan así así de una manera directa. Generalmente es una máquina que molesta mucho. Ahí está timbrando. Cuando está uno dando clases le timbra el teléfono y va uno y contesta y resulta que es la encuesta esa de qué le parece, bueno, a veces qué le parece el gobierno, si está trabajando bien, si no, pisa el número uno, si le parece mal, pisa el número dos, y así hace la encuesta. Pero también a veces te pregunta una persona y te preguntan por un candidato. Y ya dices tú que si te parece bien, si te parece mal, si ya sabes si vas a votar por él, si no vas a votar por él. Y eso, pues es una encuesta. Y se hace la encuesta, se levanta, ¿verdad? Es descriptiva esa información. Y ya, pues ya ellos analizan la encuesta y te dan los resultados que te interesan. Pero igual, la recopilación de datos, por ejemplo, si estamos en una empresa y nos interesa si el producto está defectuoso o no defectuoso, pues ahí nosotros checamos y están los inspectores revisando que el producto esté bueno o esté defectuoso. Eso es lo que hace nada más. Esas son medidas cualitativas y se levantan pues mediante la observación. Hay otras medidas que se tienen, u otros datos que se tienen que medir. Por ejemplo, en una máquina herramienta que esté cortando algo,
pues lo tiene que cortar a una dimensión señalada. Y lo que hace el inspector de calidad es medir que la máquina esté cortando exactamente la longitud que se tenga que cortar, o que se tenga que maquinar, por ejemplo, un diámetro, y que el diámetro sea el correcto. Y se miden los diámetros. Generalmente se toma una muestra y se trabaja pues en calidad, ¿no? Ese sería para calidad. Y luego esos datos, pues lo que a nosotros nos interesa como ingeniería, nosotros los ingeniería aplicada, pues son datos a veces de calidad. Y vamos a un taller, vamos a una fábrica, vamos a una empresa y empezamos a ver cómo se está maquinando X artículo. Y tomamos una medida, lo que nos interesa, pues ya puede ser peso, puede ser dimensión, puede ser resistencia, pues lo que nos interese de ese producto. Tomamos una muestra, que es una muestra, pues tomamos los datos de esa muestra y los anotamos en una tabla, en algo especial, se anotan, y luego esos datos hay que trabajarlos. ¿Y esos cómo se trabajan? Ok, pues se trabajan con una distribución de frecuencias. Aquí es donde vamos a acomodar nosotros los datos, con la distribución de frecuencia. O sea, aquí serían las fuentes de información. Pues sí, ¿a quién le vamos a pedir los datos, verdad? Ya sea directamente en la fábrica, en el taller, en la calle, a la persona, o vamos a ir a ciertos datos. Por ejemplo, pues vamos al registro civil, ya sería la fuente, ¿verdad? El registro civil, el INEGI, el INE, al que le pidamos los datos, serían los tipos de fuentes de información. Generalmente pues se habla de información directa. El sistema de recolección, ¿cómo lo vamos a recolectar? Mediante observación, mediante encuestas, mediante test, o pruebas, o mediante censos, ¿verdad? Se toma toda la población. Las técnicas de recolección, si va a ser por teléfono, si va a ser una medición, o lo que tenga que ser. Esas son las modalidades de recolección de datos. Una vez que ya tenemos los datos, si hablamos, por ejemplo, de la medición de cierto diámetro de una pieza en una fábrica, pues entonces la vamos a tener que anotar esos datos, todas las medidas que sean, ¿verdad? Todas las medidas que sean, y luego las vamos a colocar en una distribución de frecuencias. Y ahí vamos a ver si varían los datos, las mediciones de una a otra. Otro ejemplo, vamos a una gasolinera y medimos los litros para ver si son litros de al litro. Podemos tomar a varias gasolineras, a todas las gasolineras de la ciudad, medir un litro en un cierto día, o en una semana, o en un mes, y luego agrupar esos datos, vamos, ponerlos en una distribución, y ahí vamos a ver si los litros son de al litro. ¿Qué nosotros esperaríamos de esta distribución? Una distribución de frecuencias, pues es una tabla. Es una tabla en donde se acomodan los datos. Esa es una distribución de frecuencia. Hagan de cuenta que ustedes ponen los datos aquí. Vamos a suponer que son los litros de una gasolinera. Entonces, aquí ponen los litros. La gasolinera 1, la 2, la 3, la 4. Y los litros. ¿Cuánto midió el litro? No, pues que midió .999 mililitros. Que fue 1.001. Que sí fue 1 litro exacto. Que fue medio litro, ¿no? Pues estos serían los datos. ¿Sí? A esto le llamaríamos una distribución de frecuencias. Aquí, bueno, pues hablamos de gasolinera 1, gasolinera 2, gasolinera 3. Pero, por ejemplo, en la medición de una pieza, pues entonces hablaríamos de los límites. De una medida a otra, ¿cuántas piezas hubo? De 1 centímetro a 2, ¿cuántas piezas? De 2 a 4, ¿cuántas? De 4 a 5 a 6 centímetros, ¿cuántas piezas? No, pues que aquí hubo 3, que aquí hubo 1, que aquí no hubo ninguna. Bueno, pues esta es una distribución de frecuencia que también nos sirve para sacar probabilidades.
Esto le llamamos distribución de frecuencias. Y lo que nosotros vamos a hacer, pues, sería hacer una distribución de frecuencias. Es lo que tendríamos que aprender en esta unidad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender, hacer distribuciones de frecuencias. No vamos a recolectar datos, pues vamos a tomar los datos de un ejercicio que tengamos y los vamos a acomodar en una tabla de frecuencias y de ahí vamos a calcular sus medidas. Las medidas que se buscan generalmente en los datos de mediciones, no cualitativos, sino cuantitativos, va a ser las medidas de tendencia central, datos cuantitativos, y las medidas de dispersión. La medida de tendencia central es calcular el promedio o la media de un conjunto de datos. ¿Sí? La media de un conjunto de datos. Y las medidas de dispersión es qué tanto se dispersan los datos de su media, o sea, los datos individuales, cuánto se desvían de la media. Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, pues para concluir con con este tema sencillo, ¿verdad? Porque vamos a empezar a ver ahora sí ya de uno por uno. Esto sería como la introducción a la estadística descriptiva, y lo que nos interesa pues es hacer un ejemplito. Vamos a suponer así rápido, una medida de tendencia central sería que se juntan 5 de ustedes, 5, y ponen sus ingresos. Imagínense que ya están trabajando y que uno le pagan 100 pesos, y al otro le pagan 150, y uno 200, y otro 50 pesos, por decir algo. 1, 2, 3, 4. Y otro no gana nada, gana 0 pesos, no trabaja. Entonces, si estos fueran 5 personas y estos son sus ingresos que tienen ahorita en pandemia, ¿verdad? Porque pues ya los papás no les dan se ahorran lo del camión y pues hay que pagar internet y cosas de estas. Y esto es lo que les dan a ustedes por semana para sus gastos. Entonces, si a mí me interesa saber cuánto les dan a ustedes por semana, pues aquí como son poquitos, pues sé cuánto da, pero podría yo sacar el promedio y a ese le llamamos, esa es una medida de tendencia central. Y el promedio pues sería 100 más 150 más 200 más 50 y pues 0 pesos. Bueno, ¿en cuánto es en total? Ok, entonces nosotros podemos decir, tenemos 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, entre 5. Y aquí esta le llaman medida de tendencia central. Entonces tendríamos 200, fíjense. 200 pesos, aquí están. 50 más 150, 200. 400 más 100. 500 más 0, pues 500. Entre 5, 100 pesos. Quiere decir que en promedio a cada uno de ustedes les dan 100 pesos. No es cierto, ¿verdad? Pero esa es la medida de tendencia central. Esa es una de las medidas de tendencia central porque hay varias. No nada más hay la media, hay otras. Esa es la medida de tendencia central. Y hay una medida para la desviación. ¿Cuál sería la desviación? La desviación sería así. Sigma cuadrada, esta se llama varianza, y esta sería en donde ustedes tendríamos 100 menos la media al cuadrado, fíjense cómo se hace al cuadrado, más 150 menos la media al cuadrado, más, luego esto lo vamos a ver bien, es nada más un repasito. 200 menos 100 al cuadrado más 50 menos 100 al cuadrado más 0 menos 100 al cuadrado entre 5. Y a eso se le llama desviación estándar. Entre 5. ¿Sí? Pues aquí sería 0. Aquí sería 50 al cuadrado, pues 2500. 2500 y luego aquí sería
X sería 100 al cuadrado, 10.000, aquí sería 50 al cuadrado y aquí sería 100 al cuadrado, entre 5 y nos daría la desviación, la varianza, y luego le sacamos la raíz cuadrada a eso y nos va a dar la media, nos va a dar la desviación, que es lo que nos interesa, la desviación, ¿sí? Bueno, pues eso ya lo haríamos después con calma y sacaremos la media, la desviación, la varianza, pues es la raíz de esta. Tendríamos que hacerlo. Y bueno, pues nosotros más o menos vemos las desviaciones. La desviación va a andar, si ganan 100 y al que le dan más son 200 y al que le dan menos es 0, pues la desviación va a andar cerca de 100 pesos también, ¿verdad? Eso tenemos que verlo. Por ahí 50 pesos o algo así, entre 50 y 100 pesos la desviación. Hay otra medida que le llaman el rango, que es qué tan disperso están los datos. El rango es el valor mayor menos el valor menor. Entonces, pues el valor mayor son 200 pesos y el valor menor son 0 pesos, entonces el rango son 200 pesos. ¿Qué significa esto? Esto significa que la cantidad de dinero que le dan a cada uno de los alumnos ahora en cuarentena anda entre 0 y 200 pesos. Esa sería nuestro rango, ¿verdad? Muy disperso, porque a uno no le dan nada y al otro le dan mucho, entonces son 200 pesos. Si el rango fuera un peso, querría decir que todos andan, a todos más o menos les dan lo mismo. Aquí pues no, ¿verdad? Ese sería el rango, la desviación. ¿Ok? Y la media pues sería 100. Pero el rango son 200, entonces pues a uno le dan 0 y al otro le dan 200. Entonces, si anduviera, el rango fuera 1 y la media fuera 100, pues querría decir que a todos, o que a la mayoría le dan a unos 99 y a otros 101, ¿verdad? Pues sería muy bien, estaría muy bien distribuido, a todos les tocaría más o menos lo mismo. Y aquí el rango, como es 200, pues es un rango muy grande. A veces se trabaja con el rango, a veces se trabaja con la desviación. Depende del problema y de lo disperso de los datos. La desviación sería cuánto se desvían en promedio los datos de la media. O sea, en promedio, cuánto les dan. Más o menos cuánto, ¿verdad? Entonces, si es 100 en la media, aquí nada más a uno le dan 100. Y pues ya la desviación nos diría hasta dónde le dan para acá y hasta dónde le dan para acá. Los valores reales serían. Esas son medidas de tendencia central. Hay otras, la moda, la mediana, la moda y la mediana básicamente, y las desviaciones o dispersiones, el rango y la desviación estándar y la varianza, pero la varianza y la desviación estándar se calcula igual. Fíjense cómo la calculan la varianza, cómo se calcula al cuadrado y cómo esto se pone al cuadrado. Tiene mucha lógica, y les digo que pues vamos a ver las fórmulas para calcular esto más adelantito. Bueno, pues la siguiente sesión. Porque si ustedes no lo elevan al cuadrado, esto se les va a hacer 0. Esto se les va a hacer 0. Entonces por eso se eleva al cuadrado y luego se le saca la raíz. ¿Por qué se les hace 0? Bueno, pues porque tienen la media. En la media, hagan de cuenta que la media es el lugar donde se equilibra. Si ustedes llevaron física, es donde se equilibra un punto. Esta es la media, aquí se equilibra el punto. Esta es la media. Entonces, para que no se caiga, para que este no se la dé, que sea siempre horizontal, necesita que aquí tenga el mismo peso que acá y la misma distancia. Entonces se equilibra, se detiene. Si ya le recorro el peso para acá, pues esto se va a caer, o le recorro el peso para acá, esto se va a caer. ¿Sí? Entonces, lo que hay para acá debe ser exactamente lo que hay para acá. Por eso nos da 0 cuando no lo elevo al cuadrado, nos da 0. Por eso hay que elevarlo al cuadrado. Bueno, lo vamos a ver bien ya con un ejemplo. Ok, pues eso es lo que tenemos como introducción de lo que vamos a ver en esta unidad. Les digo que es muy sencillo porque vamos a ver pues un ejercicio, y con ese ejercicio vamos a hacer
la distribución de frecuencias, vamos a calcular las medidas de tendencia central, vamos a calcular las medidas de dispersión, vamos a hacer la gráfica de esos datos y vamos a pues analizar esos datos. No los vamos a recolectar, ese pues ya ustedes cuando les toque pues ya mirarían cómo los recolectan si alguna vez les toca trabajar con eso. Nosotros vamos a trabajar con distribución de frecuencia y luego las gráficas de distribución de frecuencia y las medidas de tendencia central. Entonces vamos a hablar de datos cuantitativos. Los datos cualitativos pues se resuelven, se ponen, son los que se ponen las gráficas, pues que gráficas tipo pastel y que gráficas circulares y no sé qué, de esas cosas. Otra cosa, en el Excel, si todavía existe el Excel, en mis tiempos apenas empezaba, hacíamos los datos en las distribuciones de frecuencias, las hacíamos en Excel. Ya no me acuerdo, pero las hacíamos en Excel. No me acuerdo cómo funciona el Excel, pues, pero sí los hacíamos en Excel. Creo que el Word también trae para hacer gráficas. Entonces, pues es cuestión de que ya ustedes con calma le busquen y desde luego, ahorita como está la situación, vale que los hagan ahí. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues poníamos todos los datos en una celda, en unas celdas, en las celdas de Excel, y luego pues trae ahí los comandos para hacer gráficas. Y ya nos hacía las gráficas, nos calculaba la media, la desviación, nos calculaba todo. Hay dos tipos de datos, datos que le llaman agrupados y datos no agrupados. Entonces, con los datos agrupados se calcula la media, la varianza, y rango y moda y todo eso. Con los datos no agrupados también se hace lo mismo, pero primero hay que agruparlos. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a, ahora sí que les cumplí una sesión corta. Y eso no fue tan corta porque les digo que pues ya es nomás la pura introducción, ¿no? Pues imagínense si estuviéramos ya en clase. Ok, cuídense mucho, ya casi vamos saliendo. Ya le llevamos de gana, eso sí. Entonces nos vemos la siguiente sesión. A ver si la podemos hacer también ya más corta para que no se aburran, porque pues no creo que sea muy divertido estar viendo ahí, escuchando al maestro y viendo los garabatos que escribe. Ok, nos vemos.